Muy buenas. Qué ganas tenía de empezar con este análisis. Hoy tenemos por delante un tema literal fascinante. Vamos a ver cómo la ciencia empírica pura y dura de la resolución de conflictos choca y, ojo, se entrelaza de una forma increíble con algo tan profundo como los principios teológicos del perdón. Va a ser un recorrido súper dinámico y revelador. Ya veréis. Bueno, la gran pregunta fundamental es esta, ¿verdad? ¿Por qué ante una misma discrepancia unos acaban en pura armonía y otros pues se convierten en una auténtica batalla campal por ver quién manda? Es curiosísimo. Así que vamos a meternos de lleno en la premisa psicológica que explica exactamente esto. Para que no nos perdamos, este es el plan del viaje de hoy. Primero, la raíz del conflicto. Segundo, emociones y estrategias. Tercero, inteligencia emocional cristiana. Cuarto, el poder teológico del perdón. Y cerramos con la sanación de las relaciones humanas. Vamos a ir directos de los datos analíticos a la práctica real. Arrancamos con el punto 1, la raíz del conflicto. O dicho de otra forma, vamos a entender esta lucha humana universal. A ver, si miramos los datos sobre comunicación no violenta, hay algo clarísimo. El conflicto viene de serie con nosotros. No es un fallo del sistema ni una casualidad. Aparece en cuanto percibimos que nuestros objetivos o valores chocan. Y claro, esto se alimenta de muchísimas cosas, desde cómo nos sentimos o nuestros propios sesgos, hasta el dinero que tenemos en el banco o las normas de nuestra cultura. Pensad en nuestra mente como si llevara unas gafas puestas. Esas lentes tiñen constantemente cómo interactuamos y moldean, literalmente, cómo vemos a la persona que tenemos enfrente. Pasamos a la segunda sección, emociones y estrategias de gestión. Vamos a ver cómo, al final del día, los sentimientos dictan nuestras reacciones. Y esto ilustra de maravilla el modelo de intereses dobles. Básicamente, los estudios nos dicen que, en medio de una disputa, nuestra respuesta depende de qué nos motiva en ese momento. Imaginaos dos medidores, cuánto me importo yo y cuánto me importa el otro. Si ambos están a tope, buscamos la integración total, la colaboración conjunta. Pero si me importo muchísimo yo y poquísimo el otro, ¡boom!, saltamos a la dominación absoluta. Y en medio, pues encontramos cosas como el compromiso. Pero ojo a esto, porque aquí la ciencia añade una capa fascinante. Utilizando la escala PANAS, que mide las emociones, los investigadores han descubierto un dato brutal. Si tienes una activación emocional positiva alta, como mucha energía o entusiasmo, es súper probable que busques una estrategia de integración. En cambio, si el afecto es negativo, como ira o muchísima angustia, el comportamiento se va en picado a la dominación. Es decir, el nivel de emoción no es una anécdota, es el termostato absoluto que decide si cooperas o compites a muerte. Saltamos al bloque 3, inteligencia emocional cristiana. Aquí es donde empezamos a cerrar esa brecha histórica entre la mente y el alma. Fijaos, los textos de liderazgo pastoral marcan una línea clarísima en este tema. Por un lado, la inteligencia emocional secular suele centrarse casi en exclusiva en la autoayuda y en gestionar el estrés para estar bien psicológicamente. Pero la cristiana va muchísimo más allá. Se fundamenta en la teología y se expresa a través del dominio propio. Y lo que dicen las fuentes es demoledor. La madurez espiritual y la madurez emocional son el mismo paquete, son totalmente inseparables. Y si se ignora esto, pues llegan los desastres. Los manuales advierten de algo muy loco, y es que alguien puede tener una brillantez teológica masiva y a la vez operar como un niño pequeño a nivel emocional. Hay banderas rojas clarísimas en el liderazgo. Individuos hipersensibles que ven ataques en cualquier comentario. Líderes que microgestionan todo por pura inseguridad, una incapacidad total para manejar un conflicto sano o, lo peor de todo, una falta de empatía severísima. Tela con esto. Entonces, ¿cómo se evita este hundimiento pastoral? Pues los estudios proponen 3 pasos muy concretos. Primero, validar esas emociones intensas. Jesús mismo lloró y experimentó una angustia extrema, demostrando que sentir muchísimo no es un error de fábrica. Segundo, el descanso físico, el famoso sábado. Es innegociable, solo hay que recordar la historia bíblica del profeta Elías para ver cómo el agotamiento físico extremo destruye la empatía humana hasta el punto de la desesperación. Y tercero, abrazar la vulnerabilidad y rendir cuentas en serio, nada de ir de salvador insustituible por la vida. Entramos en la cuarta sección, y aquí el tono cambia hacia algo mucho más profundo, el poder teológico del perdón. Dejamos la óptica de la terapia a un lado para hablar de una realidad ontológica. Bueno, lo verdaderamente interesante de este punto es el cambio radical de paradigma. Pasamos de intentar gestionar un conflicto con un manual clínico paso a paso a entender el perdón como un regalo radical. Un perdón que no busca que simplemente nos sintamos más cómodos, sino que busca la reconfiguración completa y profunda de las relaciones humanas rotas.
Para pillar esto bien, tenemos que ir a los textos antiguos. En el hebreo del Antiguo Testamento, uno de los términos para decir perdonar es nasá. Y atención, no significa hacer la vista gorda o pasar página de forma pasiva. Literalmente significa levantar o soportar. Los académicos usan una metáfora preciosa. Es como un padre que coge en brazos a su hijo agotado en medio del desierto. El perdón exige que alguien asuma y cargue activamente con el peso enorme de la culpa. Y si nos vamos al griego del Nuevo Testamento, la palabra clave es charizomai, que viene de la raíz de la palabra gracia. Aquí los evangelios plantean la ofensa humana, el pecado, como una deuda monumental, una deuda tan gigantesca que es absolutamente impagable. Así que perdonar no se presenta como un deber legal aburrido, sino como la imitación activa y compasiva de esa gracia inmerecida de Dios. Se trata de remitir la deuda activamente. El ejemplo que cristaliza esto de manera impecable es sin duda la parábola del hijo pródigo. Ahí vemos que la gracia le da 1000 vueltas a la rotura. El padre no se queda esperando en casa con los brazos cruzados a escuchar una disculpa perfecta. Que va, sale corriendo, saltándose todas las convenciones sociales de la época para abrazarle y devolverle todos sus símbolos. Es un perdón totalmente gratuito que, fijaos en esto, se adelanta y llega mucho antes de que exista una penitencia completa. Llegamos ya a nuestra quinta y última sección. Sanación y relaciones humanas, centrada en restaurar esa imago Dei en la comunidad. Y aquí, hablando de restaurar relaciones, los manuales son clarísimos y piden muchísimo cuidado. Hay un mundo de diferencia entre un dolor normal por un roce del día a día y un trauma emocional. Un dolor normal es una herida que sangra pero que con diálogo y tiempo cicatriza. El trauma, sin embargo, es una cicatriz profundísima que necesita apoyo psicológico y espiritual sostenido en el tiempo. Y ojo, hay una advertencia muy severa en la teología contra ese legalismo religioso que intenta obligar a las víctimas a ofrecer un perdón prematuro sin justicia previa. Eso es sencillamente devastador. Entonces, la idea central de todo este análisis nos la da el teólogo Jürgen Moltmann con esta frase espectacular. Dice que el perdón es la forma en que el futuro de Dios irrumpe en el presente. Es brutal. Cuando el perdón se aplica de forma sana, sabiendo todo lo que pesa, lo que hacemos es traer a nuestro presente más oscuro un trocito de un futuro totalmente restaurado. Es la clave para reparar a fondo los lazos de cualquier comunidad. Y para cerrar esta exploración, nos queda sobre la mesa una gran reflexión final. Cuando observamos nuestras disputas del día a día, nuestras emociones desatadas y nuestras tácticas, tenemos que pararnos a pensar. ¿Estamos simplemente aplicando parches organizativos para apagar los incendios del momento? ¿O estamos participando de verdad, activamente, en una gracia restauradora que tiene el poder de cambiar la realidad humana a largo plazo? Es para pensarlo, ¿verdad? Ahí dejamos esta pregunta para darle unas cuantas vueltas.